Shalom y bienvenidos, mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Olivo, y para mí es un placer y un honor poder compartir con ustedes una porción de la palabra del Creador. Y estudiamos la palabra del Creador, en hebreo Torah, que significa enseñanza o instrucción, y es principalmente lo que encontramos en los 5 primeros libros que tenemos en nuestra Biblia, que estudiamos en porciones semanales para poder estudiar toda la Torá en un ciclo anual, en un año. Así que antes de comenzar a estudiar la parashá, la porción para esta semana, vamos a recordar por qué es importante y relevante estudiar la Torá. Porque nos recordamos que aquí no se trata de una religión. Aquí no se trata de si somos judíos, de si somos cristianos, de si somos una de miles de diferentes denominaciones y religiones que ha creado el hombre. Porque nuestro Creador no vino a crear religiones. Él vino a establecer una relación con su creación y con su pueblo. Y su pueblo solo tiene un solo nombre y se llama Israel. Así que cuando nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y cuando nosotros creemos en el Mesías que fue profetizado al pueblo de Dios, nosotros somos insertados, gracias a la misericordia de nuestro Creador y a su gracia, en su pueblo, gracias a nuestra fe. Y nos mantenemos en el pueblo gracias a nuestra obediencia. De esa manera nosotros podemos entender cómo el Creador quiere relacionarse con nosotros, con su creación, y cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos entre nosotros. Ese es el manual de vida que nos ha dado el Creador, y por eso es importante y relevante estudiarlo, porque acá vemos todas estas enseñanzas, estas vivencias que podemos tener como un ejemplo de cómo el Creador quiere que nos relacionemos con Él y entre nosotros. Así que vamos ahora a comenzar a estudiar la porción para esta semana. Esta porción se llama Vayishlach, que significa y envió. ¿A quién envió y quién envió algo? Ya vamos a leer. Vamos a estar estudiando en el libro de Bereshit, en el comienzo, mejor conocido como el libro de Génesis, en el capítulo 32, a partir del verso 4, hasta el capítulo 36, verso 43. Así que vamos a comenzar leyendo a partir del verso 4 y vamos a estar leyendo hasta el verso 21. Así que de esta manera vamos a tener una muy buena idea de lo que está sucediendo. Y después vamos a hablar un poquito de lo que estamos leyendo. Así que vamos a comenzar en el verso 4 y dice así. Jacob envió mensajeros ante él, hacia su hermano Esaú, a la tierra de Seir, el campo de Edom. Y les encomendó diciendo, así le dirán a mi amo, a Esaú. Así dijo tu servidor Jacob, con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. Adquirí ganado bovino, asnar, ganado menor, sirvientes y sirvientas. Envié a comunicarte a ti, mi amo, a fin de congraciarme contigo. Los mensajeros volvieron hacia Jacob diciendo, llegamos a lo de tu hermano, a lo de Esaú, y también él viene a tu encuentro. Hay 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho miedo. Eso lo angustió y dividió a la gente que estaba con él, así como el ganado menor, el vacuno y los camellos, en 2 campamentos. Dijo, si Esaú va a un campamento y lo ataca, el campamento restante podrá sobrevivir. Jacob oró, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Creador mismo, tú me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu patria, y haré que te vaya bien.
ha disminuido todas mis bondades y toda la lealtad que ya me brindaste a mí, a tu servidor, pues con mi bastón crucé este Jordán y ahora he devenido en 2 campamentos. Por favor, sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque tengo miedo que venga y me ataque, a la madre con los hijos. Tú dijiste, ciertamente haré el bien contigo y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que es muy numerosa para contar. Pasó allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un tributo para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas amamantadoras con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 burros, y los entregó en manos de sus sirvientes, cada rebaño aparte. Y les dijo a sus sirvientes, vayan delante mío y dejen un espacio entre rebaño y rebaño. Instruyó al primero diciendo, cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte así, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y de quién es eso que está delante tuyo? Le dirás, de tu servidor, de Jacob, es un tributo enviado a mi amo, a Esaú. Mira, también él está detrás nuestro. Y también ordenó al segundo, al tercero y a todos los que iban tras los rebaños. Les instruyó diciendo, así le dirán a Esaú cuando lo encuentren. Y dirán también, tu servidor Jacob está detrás de nosotros, porque pensó, apaciguaré su ira con el tributo que va delante de mí y después quedaré frente a él. Quizás me perdone. Ok, entonces, ¿qué acabamos de leer? Hemos visto que Jacob envió mensajeros a su hermano para dejarle saber que le estaba volviendo a la tierra de su parentela. Y la respuesta fue, mira, tu hermano viene, pero con 400 hombres. Es decir, viene con una intención de quizás establecer una confrontación. Porque no venían mujeres y niños y sus rebaños, sino eran solamente hombres. Entonces, Jacob está temiendo por su vida y por la vida de su familia. Pero ¿por qué viene Esaú con 400 hombres? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a recordarnos que Jacob había tomado la bendición que le correspondía a Esaú de una manera legal, porque Esaú había cedido los derechos de la primogenitura y gracias a eso él pudo recibir la bendición como hijo mayor de su padre Isaac. Sin embargo, el método que él utilizó para recibir esa bendición no fue el apropiado. Había quizás engañado de alguna manera a su padre Isaac. Y por eso Jacob estaba un poco temeroso, porque él sabía que había obrado de la manera incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de haber logrado tener esa bendición, se fue de su hogar y estuvo 20 años en casa de su tío Labán, donde ahí conoció a su esposa Raquel, a su hermana y también esposa Lea. Tuvo esos hijos y esa familia con la que ahora estaba volviendo a la tierra de su parentela. Entonces viene toda esta familia y Jacob, como cabeza de la familia, está aterrorizado. Porque dice, ya va, ¿qué pasó? ¿Por qué vienen 400 hombres en contra de nosotros? Y por eso vamos a ver 3 puntos que me parecen importantes resaltar de la reacción de Jacob. El primer punto, el prepararse para la guerra. Porque vemos
que lo primero que dijo Jacob fue, bueno, si esto pudiese ocurrir, tenemos que actuar de manera inmediata. Vamos a dividir el campamento, cierto grupo de la familia por acá, cierto grupo de la familia por acá, parte de los rebaños por acá, parte de los rebaños por acá. Cosa que si Esaú viene y ataca un grupo, el otro grupo puede huir o esconderse y quizás puedan salir ilesos y sobrevivan. Ese es el primer punto, prepararse para lo peor, prepararse para la guerra. El segundo punto, el dirigirse al Creador y colocar sus tribulaciones en manos del Creador. Donde le dice al Señor, mira, tú me dijiste que fuera para la tierra de donde había salido, eso es lo que estoy haciendo y mira lo que me estoy encontrando. Tú sabes que yo salí solamente con un bastón cruzando este Jordán y ahora estoy volviendo y tú me has dado hasta 2 campamentos. Sálvame por favor de las manos de mi hermano. Es decir, todo lo que tengo me lo has dado tú porque tú sabes que yo salí con un bastón y ya. Así que si me diste todo eso, ayúdame, sálvame porque incluso estoy regresando porque tú me pediste que yo regresara. Ese es el segundo punto. El dirigirse al Creador y colocar las tribulaciones en las manos del Creador. Y el tercer punto, el ser inteligentes. Porque entonces dispuso de mandarle un tributo, una ofrenda a su hermano Esaú, pero no lo hizo en una tanda, sino lo hizo en 3 tandas diferentes. ¿Y por qué esto es inteligente? Porque si quizás hubiese mandado una sola tanda, Esaú pudo haber dicho que se cree mi hermano, ¿por qué me está enviando todo esto? Está pensando que porque tiene demasiado puede venir a mí a darme esto. ¿Qué piensa él? Que yo necesito todo esto. Y quizás el orgullo, el carácter puede nublar un poco la mente y quizás no lo hubiese tomado bien. Pero lo hizo de una manera importante y muy relevante porque le pidió a sus siervos, mira, dirígete hacia Esaú y le vas a decir, mira, mi amo Esaú, esto te lo manda Jacob, todo esto es tuyo y recuerda que Jacob está detrás, ahí viene. Y eso lo dijo el primero, el segundo y el tercer mensajero, como para que Esaú con cada tanda de regalos dijera, wow, mi hermano está loco, ¿qué piensa? ¿Por qué viene este regalo? Y ahora este segundo regalo. Wow, pero ¿por qué? Y quizás ese factor sorpresa puede hacer que las defensas puedan bajar, que la gente ya no esté en una posición defensiva, sino que puedan estar un poco más dispuestas a recibir y a escuchar, que tengan una disposición un poco más apta para lograr una reconciliación. Entonces, qué importante ver esa reacción de Jacob. Prepararnos para lo peor. Reaccionar rápido. Dejarle nuestras cargas y tribulaciones al Creador. Dirigirnos a Él, pedirle su ayuda, humillarnos ante Él. Y ser inteligentes en cómo vamos ahora a utilizar nuestra estrategia. ¿Cómo estamos manejando los recursos que el Creador nos ha dado? Entonces vemos qué lindo todo lo que podemos aprender apenas en el comienzo de esta parashá, de esta porción. Entonces, ¿qué ocurre? Jacob se queda solo. Él manda a su familia por un lado. Él está en la noche, quizás estresado, angustiado, porque sabe que pronto va a ver a su hermano. Y entonces pasa algo muy importante. Así que vamos a leerlo. Estamos en este capítulo 32 y vamos a leer a partir del verso 25
Y dice así: Jacob se quedó solo. Entonces un extraño luchó con él hasta que irrumpió el alba. Y al percibir que no podía con él, tocó la articulación de un muslo, dislocándose así el encaje del muslo fémur de Jacob en su lucha con él. Dijo el extraño: déjame ir, que está despuntando el alba. Pero respondió Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le respondió: Jacob. Le dijo el extraño: no serás más llamado Jacob, sino Israel, pues luchaste con una fuerza divina y con hombres y prevaleciste. Entonces Jacob le preguntó: por favor, dime tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué preguntas por mi nombre? Y allí lo bendijo a él, y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa la cara de Elohim, la cara de Dios. Porque vi a Elohim cara a cara, y mi vida fue salvada. Hemos leído desde el verso 25 hasta el verso 31. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque acá no estamos entendiendo un poco lo que está ocurriendo. En ese momento, Jacob se retira en medio de la angustia, dejando a su familia por un lado, él tomando un espacio para distanciarse, para prepararse para ese momento en el que iba a encontrarse con su hermano, y viene un extraño a luchar con él y lucha con él toda la noche. ¿Quién es este extraño? ¿Sería su hermano Esaú? ¿Sería un ángel de Dios? ¿Sería una representación humana de nuestro mismo Creador? La Torá no nos da el detalle. Podemos tratar de inferir lo que está ocurriendo. Pero en realidad lo que vemos es que Jacob lucha con este extraño y no lo suelta. Y el extraño le está diciendo a Jacob: mira, me tengo que ir, suéltame. Y Jacob le dice: no, no te vas. Primero tienes que bendecirme. Entonces el extraño le dice: bueno, ¿cómo te llamas tú? Y le dijo: Jacob, o en hebreo Yaakov, que hemos visto que significa el que suplanta. Y vino el nombre de Jacob porque cuando Jacob nació, vino tomado del talón de su hermano Esaú, que había nacido primero. Y Jacob viene del nombre Ekev, que significa talón. Entonces, esa derivación del talón fue el nombre de Jacob, el que suplanta. Y vemos quizás cómo le había quedado bien el nombre a Jacob, porque había suplantado a su hermano. Entonces vemos también cómo este extraño le dice: mira, ya no te vas a llamar más el que suplanta, sino que te vas a llamar Israel, que significa el que lucha junto a Dios, junto al Creador, junto a la divinidad y con los hombres, y has prevalecido. ¿Por qué? Pues porque Jacob vemos que estaba teniendo un encuentro divino en esta noche, luchando con este extraño. Había prevalecido junto a este extraño. Y también había prevalecido con los hombres. Había prevalecido el engaño de su suegro Labán por 20 años. Había soportado el engaño y había soportado un poco de su propia medicina, del engaño que quizás había causado a su hermano Esaú cuando tomó su bendición. Entonces, en ese momento, este extraño lo bendice y le dice: ¿sabes qué? Olvídate de quién eras.
olvídate de tu pasado. Olvídate de haber suplantado, porque en este momento estoy confirmando tu bendición. Y qué importante lo que estamos viendo, porque este extraño pudo haberle quizás causado un daño a Jacob al principio de su lucha, de su confrontación. Pero vemos que el extraño le causó esta dislocación de la pierna de Jacob. Fue cuando, pues ya como que él tenía que irse. Y dijo, mira, ya me tengo que ir, así que suéltame. Entonces, ¿por qué habrá ocurrido eso? Vemos que el muslo tiene una connotación importante en esta época. Cuando se hacía un juramento, se tomaba la entrepierna, el muslo, que es esa parte tan vulnerable de una persona, como para demostrarle que tú estás dándole ese voto de confianza. Que alguien te tocase el muslo era una manera de demostrar esa confianza que había. Entonces, este extraño toma el muslo de Jacob y le disloca el muslo. Y Jacob entonces recibe esa bendición después de haber luchado por ella. Y vemos otra enseñanza muy importante. Jacob quizás pudo haber estado angustiado, estresado esta noche, pero él no puso esa carga adicional con su familia. Él se alejó. Él necesitaba un momento de soledad, un momento para pensar, un momento para quizás acercarse al Creador y demostrar lo vulnerable que era él. Cuánto necesitaba de la protección del Creador. Y dejó a su familia a un lado para él poder tener ese momento a solas, ese momento de reflexión. Y ahí es cuando entonces tuvo que luchar con este extraño. Y no se dio por vencido. Imagínense el agotamiento emocional de lo que iba a suceder al ver a su hermano. Y luchó toda la noche. Yo no me puedo imaginar una confrontación de horas. ¿De dónde habrá salido la fuerza, el ímpetu y las ganas de seguir en la lucha? Pero él luchó y le dijo a este extraño, que seguro no era cualquier extraño: hey, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y vemos lo importante que fue esta lucha, porque cambió el propósito de Jacob, cambió su nombre. Ya no era más el que se había tomado del talón de su hermano, ya no era más el que suplantó, ahora era el que había luchado con el Creador, con la divinidad misma y con los hombres, y había prevalecido. Eso es lo que significa Israel. Y de todos los nombres que pudo haber elegido el Creador, qué importante, como vemos, que eligió este nombre para el patriarca, para el nieto de Abraham y el hijo de Isaac, para que a través de él vinieran esas 12 tribus por medio de sus 12 hijos varones a conformar inicialmente lo que iba a ser el pueblo de Israel, el pueblo del Creador. Esa promesa que había sido confirmada a través ahora
no de Jacob, sino de Israel. Entonces, qué lindo como Jacob luchó por su bendición, cómo tuvo este encuentro con este extraño y cómo salió victorioso de este encuentro para ahora finalmente tener el encuentro con su hermano Esaú. Todo lo que él había estado esperando quizás por estos 20 años, todas esas veces que quizás se pudo haber imaginado cómo iba a ser ese encuentro, toda esa angustia, todo ese estrés, finalmente llegaba al clímax. Así que vamos a leer qué fue lo que sucedió cuando vino al encuentro de Esaú. Estamos ahora en el capítulo 33 y dice así: Jacob levantó sus ojos y vio que estaba viniendo Esaú y con él había 400 hombres. Repartió entonces a sus hijos entre Lea y Raquel y las dos sirvientas. A las sirvientas y a sus hijos los ubicó primero, a Lea y sus hijos detrás, y a Raquel con José los últimos. Él fue delante de ellos y se prosternó a tierra 7 veces hasta haber alcanzado a su hermano. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y lloraron. ¡Wow! Qué lindo que Jacob, o ahora Israel, está dirigiéndose a su hermano con tanta humildad para postrarse 7 veces. Imagínate tú ver a ese familiar que no has visto por 20 años y cuando ya lo logras ver, te postras al suelo y te postras al suelo y te postras al suelo. Qué lindo como Israel todavía tenía quizás la duda de si Esaú iba a causarle algún mal, si quizás aún iba a querer hacerle daño, porque vemos que él colocó a su familia detrás de él. Es decir, él dijo, yo no voy a estar aquí escondido detrás de mi familia. Si finalmente Esaú viene y quiere hacer algo, que lo haga directamente conmigo, que acabe primero conmigo para ver si quizás su sed de venganza se calma y no le hace nada a mi familia. Pero vemos cómo el corazón de Esaú había cambiado. Cómo se había dado cuenta por este tratamiento de su hermano que Jacob, Israel, había cambiado. Que ya no era el que se había tomado de su talón, que ya no era ese mismo que había suplantado, sino ahora era el que había luchado con el Creador y con los hombres y había prevalecido. Qué importante este momento de reconciliación. Qué importante cómo lo podemos llevar a la práctica con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Podemos ver cómo hay que luchar por la bendición, cómo hay que tener ese esmero por terminar las cosas de una buena manera. Y cuando no terminan, no concluyen de una buena manera, hacer el esfuerzo de reconciliarnos y hacerlo de una manera estratégica. De hacerlo de una manera donde la otra persona entienda que nosotros tenemos esa actitud que ha cambiado, que ya es diferente.
que tenemos esas ganas de reconciliarnos y de acercarnos verdaderamente. Entonces, ¿qué ocurre después de esto? Esaú le dice, mira, ajá, ¿y quiénes son todos estos? Y él dice, bueno, mi familia. Ajá, ¿y qué fue todo eso que me mandaste? Bueno, eso es un regalo para ti, porque el Señor me ha dado mucho y quiero compartirlo contigo, porque verte es como ver el rostro del Creador, le dice. Y Esaú le dice, hermanito, gracias, pero yo también tengo demasiado, así que quédate. Lo que es tuyo es tuyo. Y Jacob dijo, no, por favor, insisto, todo eso es tuyo. Así que Esaú lo tomó. Entonces le dijo, bueno, ya que estamos ahora juntos, vamos entonces todos juntos y vamos ahora a hacer un campamento. Y Jacob dice, no, 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 no. Tú vete por un lado y yo me voy a mi paso porque voy con mi familia, voy con los animales. Tú vas a ir un poco más rápido, así que no te retrases. Tú ve yendo. Entonces Esaú dijo, bueno, pero te dejo entonces un par de hombres como para que te puedan apoyar, te puedan asistir. Y Jacob dijo, no, 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 por favor, todos ustedes váyanse que yo me quedo por aquí con mi familia y con mis animalitos y voy paso a paso. Porque qué bueno es la reconciliación. Pero también tenemos que entender que no siempre después de una reconciliación lo que queremos es ahora hacer un vínculo íntimo con la persona que nos estamos reconciliando. Quizás sí, pero quizás no. Quizás es una relación que hemos tenido en el pasado con la que queremos volver a tratar de establecer algún tipo de amistad, pero quizás no la misma relación o el mismo tipo de vínculo que pudimos haber tenido hace mucho tiempo con ellos. No para tanto. Quizás por lo menos para limar las asperezas, para que ya no hayan problemas, pero tampoco es que ahora vamos a mezclarnos y vamos ahora a ser una sola familia, porque Jacob conocía a su hermano y los dos, aunque eran mellizos, eran muy diferentes. Entonces, qué lindo que Jacob pudo lograr esa reconciliación, pero le dijo a su hermano, mira hermanito, tú vete por allá, yo me quedo por acá. Así somos más felices. Qué importante ver estas lecciones que nos da Jacob. Entonces llegamos al capítulo 34. Y aquí hay un paréntesis en la historia. Concluye el relato de ese encuentro entre Israel y Esaú. Y ahora tenemos una historia sobre la hija de Jacob, Diná. Porque Jacob tuvo 12 hijos varones y una hija. ¿Y qué sucedió? Ellos estaban morando en la tierra de Canaán y unos hombres ajenos a la familia de Jacob vieron a Diná. Uno de ellos, que era un príncipe, el más importante de su casa, vio a Diná, se enamoró, la tomó, abusó de ella, tuvo una relación íntima con ella sin haberse casado. Y eso no fue bien visto por Jacob y por su familia. Entonces, este hombre y su padre le proponen a Jacob, mira, vamos a mezclar nuestras familias, vamos a mezclar nuestros pueblos. Tus hijas que se casen con nuestros hijos y nuestras hijas se casen con sus hijos. Entonces los hijos de Jacob dicen, bueno, me parece muy bien, pero para que puedan casarse los varones de ustedes con las hijas de nuestra familia, ustedes tienen que circuncidarse. Entonces ellos dicen, bueno, nos parece bien.
y se circuncidaron. Pero 2 hijos de Jacob, Leví y Simeón, habían quedado con resentimiento. No les gustó que hubiesen abusado de Diná. Y por eso entonces quisieron cobrar venganza por su propia mano. Y cuando todos los hombres estaban débiles porque se habían circuncidado, fueron y quitaron la vida de todos estos hombres. Quisieron tomar la venganza por sus manos. Y Jacob los reprendió. Jacob les dijo: ¿qué acaban de hacer? Ahora toda la gente que vive aquí en Canaán va a querer tener problemas con nosotros porque nosotros hemos obrado mal. Qué importante también que nosotros primero no seamos rebeldes para tomar la venganza o la justicia por nuestra propia mano. La justicia es del Creador. Y cómo nuestra obra tiene consecuencias. Y cómo esta venganza tuvo consecuencias. Cómo ahora todos los demás pueblos que estaban aledaños, que estaban cercanos, ahora estaban viendo diferente al pueblo de Israel, porque habían obrado mal. Entonces, pensemos lo que estamos haciendo. No dejemos que nuestras emociones, que nuestro resentimiento, que nuestro carácter nos lleve a hacer cosas de las que nos vayamos a arrepentir. Y finalmente, llegamos entonces a este capítulo 35, donde vemos en el verso 9 lo siguiente. Elohim se reveló a Jacob nuevamente a su regreso de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo Elohim: tu nombre es Jacob. No solo Jacob será tu nombre, sino Israel será tu nombre. Le puso el nombre de Israel. Y le dijo Elohim: yo soy el Shaddai. Sé prolífico y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederán de ti y reyes saldrán de ti. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré. Y también a tu descendencia le daré la tierra. Luego ascendió Elohim por sobre él en el lugar donde habló con él. Entonces vemos que nuestro Creador vuelve a confirmar la bendición que ya había sido dada a Jacob. Volvemos a ver esa confirmación de que ya no es el hombre que solía ser, sino ahora era una nueva criatura, un nuevo nombre, un nuevo propósito. Y vemos cómo el Creador le vuelve a recordar: te voy a bendecir, porque tú eres el que está heredando la bendición que le di a tu antepasado Abraham y a tu antepasado Isaac. Qué importante. Qué importante ver cómo vemos una congregación de naciones que van a ser bendecidas a través de Israel, a través de su descendencia. Qué importante cuando el Creador confirma sus promesas. Y qué importante cómo Él utiliza a hombres que quizás no eran perfectos, que quizás engañaron a su padre, engañaron a su hermano, que quizás eran un poco arrogantes. Vemos cómo el Creador elige hombres como a Jacob,
y lo transforma en una nueva criatura para entonces ser el fundamento del pueblo del Creador, Israel. Qué lindo como vemos al Creador confirmando su palabra, confirmando la bendición, confirmando el cambio de nombre. Así que si tú sientes que quizás has obrado mal por mucho tiempo, que ya no sabes cómo volver, que tienes una vida viviendo de una manera que quizás no ha sido la mejor, que sientes que es un poco tarde para cambiar, recuérdate luchar por tu bendición. Recuérdate que no estás solamente luchando por tu bendición, sino también luchando por la bendición de tu descendencia. Recuérdate que el Creador nos da oportunidades porque sabe que no somos perfectos, pero tenemos que tener esa disposición para luchar por la bendición. Y esa lucha es necesaria. Tenemos que confrontar nuestra fe. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Por qué lo creo? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que enseña el hombre? ¿Qué es lo que enseña el mundo? ¿Esto es lo que enseña la palabra? Déjame leerlo, déjame estudiarlo, déjame escudriñarlo, déjame ponerlo en práctica. Es una lucha, porque vemos que el mundo no nos enseña la palabra del Creador. Vemos que el hombre no nos enseña la palabra del Creador. Tenemos que tomar nuestra relación con el Creador por nuestra propia cuenta, porque esa relación es personal e íntima, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de luchar por esa bendición y de lograr que esa bendición no solamente quede en nuestra vida, sino que sea compartida con nuestra descendencia. Vemos entonces en el capítulo 36 cómo culmina cuando se nos comenta, se comparte toda la descendencia de Esav. Y vemos cómo Esav es el antepasado de Edom, del pueblo de Edom. Ese pueblo que termina teniendo problemas con Israel. Así que vimos cómo fue una idea inteligente de Jacob de no mezclar Israel y su familia con Esaú y su familia. Pero vimos que ese resentimiento quizás quedó ahí. Y como el pueblo de Edom terminó siendo enemigo del pueblo de Israel. Siendo pueblos hermanos, terminaron quedando en una enemistad. Y así concluye esta porción, esta parashá. Esta parashá está llena de muchos detalles, está llena de muchas enseñanzas. Así que aprovecha y lee esta parashá. Y no te quedes con las ganas de compartir este mensaje, que pueda ser de bendición para otra persona. Y que así como nosotros podemos aprender de la palabra del Creador, que nuestra familia, que nuestros seres queridos puedan también aprender de la palabra del Creador. Que tengan un día bendecido. Shalom.